de las 4 comisiones, yo subo siempre los videos y de ahí calculo que los pueden abrir. Nadie nunca me dijo nada, ninguna queja. No sé si después alguno de ustedes, no recuerdo quién, Santiago, me parece, no me acuerdo el apellido, me había pedido autorización para subirlo a su canal de YouTube, a los videos. Yo le he dicho que sí. Si acceden después a los videos por otro lado, es otra, no hay drama. Todo lo que es PDF, los teóricos y los prácticos en PDF está en el CIAL también. Y todo completo, los videos y todos los PDF está también todo en el Classroom, ¿sí? Bueno, voy a empezar a presentar, así no perdemos. Ok, profe. Vale. Profe, se le está Sí. cortando un poco cuando habla. Bien, apago la... vale, le apago la cámara. ¿Qué les iba a decir, chicos? Yo por ahí para que me vean, no sé para qué quiero que me vean, pero para que, no sé, porque tengan registro de quién es la profesora, por lo menos. Pero paren, acá me perdí. Yo no tengo para... Profe, dele al cartelito de meet.google ocultar y... Ah, acá está. Gracias. Ahí está. Genial. Bueno, ahora sí. ¿Ven acá lo que estoy presentando? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, como les decía, chicos, esto sería el último teórico, no sé si lo vamos a terminar de ver hoy, pero de números enteros. En verdad, ¿qué vimos de números enteros? Bueno, definimos que los números enteros podemos definir la suma, el producto, vimos propiedades, vimos la necesidad de extender el conjunto de enteros para resolver distintos tipos, cierto tipo de ecuaciones, ¿recuerdan eso? Pero fuertemente lo importante de números enteros para el parcial vimos dos relaciones. Una es la relación de divisibilidad, fuertemente importantísimo para el parcial, chicos, que sepan bien demostraciones con la relación de divide, así que eso lo tienen que saber más que bien. Después definimos otra relación sobre los enteros, que es la relación menor o igual, que dijimos una relación de orden. Dijimos que el conjunto de los números enteros con esa relación de orden no era un conjunto, era un conjunto totalmente ordenado, pero no era bien ordenado, que eso era algo que lo distinguía del conjunto de los números naturales. Después también definimos sobre el conjunto de los enteros el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. Vimos algoritmos para calcular el máximo común divisor y también una forma para calcular el mínimo común múltiplo. Y bueno, vimos demostraciones, o están viendo demostraciones en el práctico donde intervienen esas definiciones. Eso también es súper importante para el parcial. Y por último, esto lo que vamos a ver hoy es otra relación que vamos a definir sobre el conjunto de los números enteros. En verdad es una relación que se llama congruencia, ¿sí? Ahí se las defino y después vamos a terminar demostrando que en verdad esta relación definida sobre el conjunto de los enteros es una relación de equivalencia sobre el conjunto de los enteros. Como la relación menor o igual era una relación de orden sobre el conjunto de los enteros, la relación congruencia va a ser una relación de equivalencia. ¿Sí, chicos? En verdad, para resolver la práctica, y como muy importante para el parcial, es saber la definición. ¿Qué significa que dos números enteros sean congruentes? Y esto es lo primero que les voy a dar. Sean A y B, dos números enteros, y M un número natural, distinto de cero. ¿Sí? En verdad se podría extender la definición para M entero, no nulo, pero en verdad vamos a trabajar nosotros en la materia con M natural. Entonces tengo dos números enteros y M un número natural. Diremos que A es congruente con B módulo M, si y solo si, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo se denota, pero en verdad voy a decir que A es congruente con B, o sea, dos números enteros son congruentes, módulo M, así es como se llama, si y solo si, ¿qué pasa? M, ¿sí? Que es, acuérdense, son congruentes módulo M, M es múltiplo de la diferencia, de A menos B. Dicho en otras palabras, y acá aparece la notación, esta notación significa que A es congruente con B módulo M, ¿sí? Se escribe así, es A congruente con B, que son dos números enteros, y este es el módulo, ¿sí? Sí, solo sí, M es múltiplo de la... No, lo dije mal, chicos. La diferencia es múltiplo de M, o más bien, bien dicho, M divide a la diferencia. Así es como lo vamos a decir. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Y sabiendo esto, esta definición, ya pueden resolver todo los últimos 5 ejercicios de la práctica 5, que serían los últimos ejercicios que entran en el parcial.
¿sí? Obviamente vamos a ver otras cuestiones en el teórico vinculadas a esta definición, ¿sí? A esta relación, porque es una relación, pero en verdad fuertemente lo que tienen que saber para el parcial es esto. ¿Qué significa que dos números sean congruentes módulo m? Significa que m divide a la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Así que al principio lo dije mal, chicos. Entonces, por ejemplo, a ver, 14 puedo decir que es congruente con 6 módulo 2. ¿Por qué? Me voy a la pizarra. Sí, si la encuentro, esto lo puedo cerrar. A ver, me voy a la pizarra y si no recuerdo mal decía que... ¿Para que la abrí? ¿No la abrí? Fíjense, 14 congruente con 6 módulo 2. O sea, tengo que dar todo, tengo que decir, dos números son congruentes, pero pueden ser congruentes con un número y no congruentes con otro. Paren que no se me abre. Ah. Encima tengo la capacidad de tildar las cosas. Y si hago acá otra más, me aparece una nueva. ¿Escuchan, chicos, ustedes? Sí, profe, se lo escucha. Ah, bien. Ahí abrí una, paren. Y creo que entró alguien ahí. Sí, eso, acá. Bárbaro. Nicolás Espíndola. Bien. Bueno, bárbaro. ¿Qué me decía ahí? Que me afirmaba que 14 es congruente. Ay, no, congruente con 6 era. Congruente con 6 módulo 2. ¿Esto es cierto? Para que sea cierto, esto va a pasar si, solo si, ¿qué cosa? 2, que es el módulo, divide ¿a quién? A 14 menos 6. ¿Es cierto que 2 divide a 14 menos 6? Y sí, esto pasa porque en verdad 14 menos 6 va a ser 8. Entonces es cierto que 2 divide a 8. Entonces, como 2 divide a 8, es cierto que 14 es congruente con 6 módulo 2. Pero a ver, entonces yo digo, 14 es congruente con 6. No está bien decir 14 es congruente con 6, porque 14 es congruente con 6, módulo 2, pero por ejemplo, ahora si yo me pregunto, ¿será cierto que 14 es congruente con 6, módulo 3? Y no, porque a ver, ¿es cierto que 3 divide a 14 menos 6? ¿Es cierto esto? Y no, porque es cierto que el 3 divide al 8, y no, esto no es cierto, no pasa. Entonces, no es cierto que el 14 sea congruente con 6, módulo 3. Sí es cierto que el 14 es congruente con 6, módulo 2. Entonces ven que cuando yo digo, bueno, dos números enteros son congruentes, tengo que decir módulo, ¿qué módulo? ¿Sí? Es una forma de nombrarlo, ¿sí? Es esta, es... 14 congruente con 6, módulo 2, ¿por qué? Porque el 2 divide a la diferencia de esos dos números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Y después, por ejemplo, bueno, ¿ves? Ya que 2 divide a 14 menos 6. Y después, por ejemplo, estamos que el A y el B de la definición son números enteros, entonces podrían ser los dos negativos o uno negativo, y en este caso, por ejemplo, me afirman que menos 3 es congruente con 25, módulo 7. Menos 3 me afirma que es congruente con 25 módulo 7. ¿Será cierto esto? ¿Verdad? Sí, porque me lo está dando como ejemplo. Esto va a pasar siempre y cuando 7 divide ¿a quién? A menos 3 menos 25, ¿no? Es decir, esto va a pasar porque, pues esto pasa así, solo si 7 divide ¿a quién? A menos 28. ¿Y es cierto que 7 divide a menos 28? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque existe k igual a menos 4, de forma tal que el 28 se escribe como 7 por menos 4. Muestro un número entero que me permite decir que el menos 28 se escribe como 7 por un número entero y por lo tanto el 7 divide al menos 28. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Entienden qué significa que la definición esta, que dos números sean congruentes, dos números enteros son congruentes, aclarando qué módulo, ¿sí? Sí, solo si ese módulo m divide a la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Uy. ¿Chicos? Profe, ¿y el módulo M ahí en ese caso, cuál sería de los números recién del ejemplo? Este m, en este caso es el, fíjate que siempre que está entre paréntesis. En este caso es el 2. Si me voy al ejemplo para acá, uy, ya. En este caso, ves,
Si me voy acá, digo 14 es congruente con 6, módulo 2. Hay veces que se escribe así, hay veces que se escribe 14 es congruente con 6, módulo 2 directamente, ¿me entienden? Pero esto que está entre paréntesis, este es el M. En este caso, el módulo sería 3, pero bueno, no son congruentes módulo 3. Y en este caso, el M es el 7. Siempre lo que está entre paréntesis, así es la notación. Digo, este número, menos 3, es congruente con 25, digo, módulo, esto que está entre paréntesis. Esa va a ser la notación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿me podría explicar en ese último ejemplo que dio Sí. cómo llegamos a que el 7 es menos 3 menos 25? Ojo ahí. No es que el 7 es menos 3 menos 25. El 7 divide al menos 3 menos 25, ¿no? Sí, perdón, me Bueno, malexpresé en esa parte. bueno. Fíjate la definición de congruencia. Yo digo, A es congruente con B, módulo M. Uy, me fue el M. Si, solo si, M divide a la resta, A menos B, que después ya vamos a ver que es lo mismo B menos A. Entonces, en este caso, si yo digo menos 3 es congruente con 25 módulo 7, digamos que esto va a ser el A. Ya. Esto va a ser el B y esto va a ser el M, ¿no? Sí, Entonces, profe. esto pasa si, solo si el módulo, que es M, 7, tiene que dividir a la resta. ¿Quién es la resta? A, que en este caso el A es menos 3, menos B, que es menos 25. Y de ahí sale que el 7 divide, a ver, mejor dicho, esto pasa si solo si pasa esto. Y esto pasa si solo si pasa que el 7 divide a menos 28. Y como esto es cierto, entonces es cierto que el menos 3 es congruente con 25 módulo 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Podría haber profe. sido así, fíjense. Menos 3, a ver, para en otro número. 25, 25, estoy pensando. Me parece que, a ver, podría funcionar esto. Menos 4 es congruente con menos 25 módulo 7, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 7 divide, no sé si se viene la cuenta, tendría que dividir a menos 4 menos, y fíjense acá esto es el A, entonces es A menos B, pero el menos B es menos 25, entonces cuidado con los signos, entonces 7 tiene que dividir a menos 4 más 25, y entonces esto es cierto porque el 7 divide el 21. ¿Sí? Entonces es cierto que esta congruencia vale porque es cierto que el 7 divide el 21, pero cuidado acá con los signos, estamos que los dos podrían ser negativos, ¿sí? Son dos números enteros, cuidado con eso, ¿estamos? Bueno, ahí les puse por qué es cierta esa congruencia. Entonces, tienen que entender bien la definición. ¿Qué significa que dos números sean congruentes? En verdad, la definición de congruencia viene de la mano de la definición de la relación de la divisibilidad, ¿sí? Tengo que saber bien sabiendo la definición, después esto se remonta a lo que vieron de divisibilidad. Sabiendo manejar o trabajar con la divisibilidad, van a poder trabajar con la congruencia porque son equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya directamente con estas definiciones podemos empezar a resolver los ejercicios del práctico 5. ¿Sí? Si lo tienen a mano los ejercicios, los pueden ir viendo. Es, en verdad, los ejercicios últimos de la parte de congruencia, que son ejercicios 11, todos los últimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este ejercicio 11, el primero, dice analizar la validez de las siguientes afirmaciones. No sé si valen o no esas congruencias. ¿Sí? Estamos que no sé si valen, pero me dice, analice las validez de estas afirmaciones. Entonces, vamos ¿para qué? Ejercicio 11, 5 es congruente con 3. Me está preguntando, o sea, ¿es cierto? Uy, me olvidé lo que decía. 11 congruente con menos 3. Dice 11 congruente con menos 3 entre paréntesis 7. Sería módulo 7. ¿Es cierto esto? No lo sé, a ver, ¿será cierto? ¿Qué tendría que ver para ver si eso es cierto? Me está diciendo analice la validez. ¿Qué tengo que hacer? Tendríamos que ver que 7 divide a menos 3 menos 11. Claro, bueno, esto va a pasar si, solo si. Esto, chicos, vayan copiándolo, después ven el video y lo copian. En verdad no es tanto lo que tenemos que escribir. Pero entonces, a ver, si esto será cierto, sí, solo sí. ¿Qué dijo? Me parece que son Facundo. 7 divide, ¿a quién? ¿Qué me dijiste, Facundo? A menos 3 menos 11.
Bueno, y está bien. Está bien, pero todavía no probamos que en verdad va a ser una relación de equivalencia. Entonces, en verdad voy a escribir, si y va a ser lo mismo, ¿no? No está mal lo que estás diciendo, Facundo. Pero en verdad, si me guío bien por la definición, ¿quién sería? Después van a ver que lo pueden hacer, es lo mismo el orden en que el resto, porque va a ser simétrica la relación. Pero como todavía no lo vimos, bueno, tengamos cuidado. Entonces, fíjense, esto va a ser 11 menos 3, ¿o no? ¿Sí? ¿Será cierto esto? ¿Ven lo que dice? Tiene 7, que es el módulo, tiene que dividir a esto menos esto. Tengo que tener cuidado del menos esto que me queda. En Y esto realidad nos quedaría como que 7 divide a 15 y ojo ahí. eso... ¿7 divide a cuánto? Ah, no, a 14. Claro, esta operación, esto me da 14. Entonces 7 va a dividir a 14, es verdad. Entonces, esta congruencia vale sí, solo sí vale este paso. Pero este paso vale sí, solo sí, 7 divide a 14. ¿Y es cierto que el 7 divide a 14? Sí, Sí, es cierto. ¿Por qué? Podría escribir un poquito más, porque existe 2 perteneciente a los enteros, y caigo a la 2, tal que el 14 se escribe como 7 por 2. Entonces, como esto es verdadero, entonces es verdadero que, o es válido, como que es verdadero, vamos a poner, que 11 es congruente con menos 3 módulo 7. ¿Están de acuerdo? ¿Ven que lo único que hice fue aplicar la definición para entender la validez de esa? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chicos, sí, profe, se entiende. bueno, Sí, profe. vayan preguntando, no se queden con dudas de esto, ¿no? Algo en el parcial va a haber de congruencia. A ver, otra más. Me pregunta si 101 es congruente con 1 módulo 5. Entonces, a ver, vamos a pasar acá. Me pregunta si 101 es congruente con 1 módulo 5. De vuelta, ¿qué voy a usar? La definición. Esto, a ver, no lo sé si esto es cierto. ¿Será cierto? Me lo pregunto. Pero para que eso sea cierto, ¿qué tendría que estar pasando? Que 5 divida a 101 menos 1. Perfecto. Esto va a pasar si, solo si, que no lo sé todavía, 5 tiene que dividir a 101 menos... ¿Es cierto eso? Acá lo que uso en este paso es la definición de congruencia, ¿no? ¿Y esto será cierto? Esto va a pasar si, solo si, ¿qué? 5 divide a 100. 5 tiene que dividir a 100. ¿Y es cierto que el 5 divide a 100? Sí, es cierto. Es verdadero, ¿sí? Podría estar bien. Porque se podría comprobar por la multiplicación de 20 por 5, que nos daría igual a 100. Bien, entonces podría decir, si querés, existe 20 perteneciente a los enteros. Este es el K, ¿no? Que siempre tengo que decir que existe, ¿no? Este es el K, perteneciente a los enteros, tal que el 100 se puede escribir como 5 por 20. Entonces, efectivamente, con esta justificación estoy diciendo, bueno, es cierto que el 5 divide a 100. Por lo tanto, si esto es cierto y como esto es equivalente a esto, esto va a ser cierto, y como esto, por definición de congruencia, es equivalente a esto, es cierto, efectivamente, entonces, también es verdadero que el 101 es congruente con 1 módulo 5. ¿Están de acuerdo? Perfecto. O sea, ¿ven que es la definición? Fíjense, y después hay uno más, que son todos iguales. A ver si quieren lo hacemos rápido como para que les quede, pero en verdad, tal vez este sería más interesante resolverlo usando ciertas propiedades que vamos a ver después. Porque en verdad acá, bueno, no importa, no viene el caso ahora, pero yo en verdad con lo que tengo hasta ahora lo puedo estar resolviendo con la definición. Profe, y en algún caso Y con la que definición tendría que, a ver, sí. Ay, no te escuché, ¿qué? no, decía que en algún caso que no se pueda hacer la operación, que dé una fracción, algo. Que al último, o sea, ahí cuando, que no lo divide, vos decís, Sí, bueno, en ese caso digo, no son congruentes, no es cierto, no vale esa congruencia, no es cierto que, por ejemplo, tal número es congruente con tal número, como pasó acá. Fíjate, yo acá, ¿dónde está? No, más acá. Acá, por ejemplo, en verdad, no existe un K, tal que el 8 se puede escribir como 3 por K, o mejor dicho, el K que existe es una fracción, no sé si a eso te referís, en este caso. Entonces,
esto no es cierto. Esto no es cierto y por lo tanto implica que esto no es cierto que el 14 sea congruente con 6 módulo 3. ¿Sí? Y, claro, y de respuesta que con eso estaría bien ya. Si yo te pregunto, ¿es válido esto? ¿Es válido que 14 es congruente con 6 módulo 3? No, no es válido, porque ¿para qué? Porque planteo esto y digo, no pasa que el 3 divida el 8. Entonces ya digo, no son congruentes. O sea, mejor dicho, 14 no es congruente con 6, módulo 3. Y lo que sí les decía, tal vez con otro módulo sí son congruentes esos dos números enteros, pero módulo 3 no. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Bueno, y, vengo acá, y el último que sale igual, chicos, en verdad, como les decía, tal vez se podría estar resolviendo de alguna manera un poco mejor, aplicando algunas propiedades, pero en verdad, esto va a pasar si, solo si, hago el 100 al cuadrado, 10.000 es congruente con 100 módulo 3, ¿sí? ¿Esto será cierto? Y no sé, será cierto si pasa, bueno, si pasa esto. Y esto será cierto si solo sí que, ¿qué? Lo que me dijeron ustedes, o sea, no me lo dijeron, pero es lo mismo de antes. El 3 tiene que dividir a 10.000 menos 100. ¿Y esto será cierto? Y será cierto si el 3 divide al 9.900. Y esto sí es cierto, si se ponen a ver, ¿sí? Bueno, existirá el K igual a 3.300, no importa quién es el K, pero esto es cierto. Entonces, si esto es cierto, efectivamente también vale que 100 al cuadrado es congruente con 100 módulo 3. ¿Sí? Después este lo miran bien si quieren, pero en verdad la pregunta era, analizar la validez de las siguientes afirmaciones, son todas válidas en este caso, no hay ninguna que no sean válidas, ¿sí? Porque ¿qué hago? Planteo por definición que el módulo divide la diferencia y si realmente eso pasa es porque las congruencias estas son verdaderas. Y si no pasa que el módulo divide la diferencia, diré, no es cierto que son congruentes, tales números enteros con ese módulo. ¿Estamos de acuerdo con este ejercicio? ¿Estamos que solo era aplicar la definición? Sí, profe. Bueno. Después van a tener consulta también, no pretendo que... Podemos seguir avanzando en la práctica con el ejercicio número 12. Creo que también les puse bien los números. Fíjense, me pregunta el ejercicio número 12, ¿para qué valores naturales, o sea, para qué valores de M, que siempre cuando estoy representando el módulo, se hacen verdaderas las siguientes congruencias? Fíjense, ahora me cambió la bocha. Acá me preguntaban, me daban todos los numeritos. Me decían, ¿es cierto que pasa esto? Yo decía sí o no, en tal caso, en el ejercicio 11 fueron los 3 que sí. En cambio, acá en el ejercicio 12 me está diciendo, fíjense acá. Yo me vengo acá, en lo que les mostraba recién. Yo decía, fíjense, 14 es congruente con 6 módulo 2. Pero, por ejemplo, 14 no es congruente con 6 módulo 3. Entonces, si yo les pregunto, 14 es congruente con 6, bueno, pero ¿para qué valores de M va a ser congruente el 14 con el 6? No va a ser congruente para cualquier número natural. ¿Lo ven? Entonces, eso es un poco lo que me está preguntando acá. ¿Para qué valores de naturales? ¿Para qué números naturales? Porque sea en un número natural, son ciertas estas congruencias. Bueno, el primero tengo este. Me preguntan 30 congruente con 24. Vale, me vengo acá a la pizarra. Chiqui, ¿dónde está? Acá. Entonces este es el ejercicio 12. Me pregunta, ¿para qué valores de M? Creo que estoy bien. 30 es congruente con 24 módulo M. Entonces, la pregunta es, tengo que averiguar los M, ¿no es cierto? No sé, tal vez no son congruentes para ningún M, o para algunos M, hay que decidirlo. Para algunos siempre va a ser, pero bueno. A ver, ¿qué plantearían acá? ¿Cómo hago encontrar esos valores de M? ¿Qué harían? Habría que realizar la resta entre 30 y 24 y al resultado buscarle los divisores. Bueno, perfecto. Perfecto. ¿Eso que dijiste? Eso es lo que hay que hacer. Voy a escribir un poquitito más, porque soy la profesora para que les quede escrito, pero eso que dijiste es lo que hay que hacer. Perfecto. En verdad, por definición de congruencia, o sea, voy a apelar a la definición de congruencia, voy a escribirlo bien. Por definición de congruencia, esto va a pasar si solo si M divide ¿a quién? A la resta. 30 menos 24. Entonces, fíjense, es lo que acaba de decir, lo que yo escribí usando la definición de congruencia, para formalizarlo un poco más, es lo que dijo el compañero. El compañero que dijo, hay que hacer la resta, bueno, no claro, sí, de 30 y 24, hago la resta y le busco los divisores. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Quiénes son los valores de M?
Los valores de m, profe, como 30 menos 24 nos da 6 y el valor de m sería el 2 y el 3. Entonces, m tiene que dividir a 6. Y ahora, entonces, vamos a poner acá, m debe ser un divisor de 6. Entonces, a ver, es cierto. A ver, ¿el m podrá ser 2? ¿Es un divisor de 6? Sí. ¿El m podrá ser el 3? Lo que dijo Facundo, ¿no? ¿El 3? Sí, También. profe. Y el Ahora, propio, ¿no hay otro divisor de 6? el propio 6. El propio 6. Muy bien, entonces el m puede ser 6. ¿Y uno más? Siempre el m pertenece a los naturales, entonces yo estoy buscando los divisores positivos, no estoy buscando cualquier cosa. Y el 1. Y el 1, perfecto. Entonces, el 1 siempre va a estar, chicos, ¿o no? Entonces, fíjense, y el mismo número también, entonces siempre alguna congruencia va a haber, ¿sí? Entonces, fíjense, en verdad, hay 4 valores de m, 4 módulos serían, que hace que el 30 es congruente con el 24 módulo 6. Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta era, ¿para qué valores de m el 30 es congruente con el 24? Y lo que hago entonces son, para m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3 y m igual a 6. Es decir, con esto lo que digo, lo que es verdadero es esto. 30 es congruente con 24 módulo 1, el 30 es congruente con 24 módulo 2, el 30 es congruente con 24 módulo 3 y el 30 es congruente con 24 módulo 6. Estas son las congruencias, los módulos para los cuales el 30 es congruente con el 24. Ya, por ejemplo, el 30 entonces no va a ser congruente con el 24 módulo 4, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las congruencias. Estos son los posibles valores de m que podía estar tomando. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven cómo sabiendo... Uy, me fui. ¿Ven cómo sabiendo la definición? Que incluso, a ver, ni siquiera lo tenían que escribir así como lo escribí yo, como lo dijo el compañero, con palabras, pero traten de escribir. Por ejemplo, yo lo tomo algo así en el parcial, traten de escribirlo. Eso que están diciendo, traten de plasmarlo en la hoja de alguna forma. No solo entenderlo, sino tratar de escribirlo. Pero es eso, es usar la definición y ahí encuentro las posibilidades. ¿Entendieron cuáles son los posibles valores de m? ¿Que son 4? Sí, profe. Bien, me paran, chicos, por favor. Y después otro, análogo. Vamos a hacerlo también así nos queda hecho. 10 congruente con menos 8 módulo m. Entonces paren que me voy a la pizarra. 10 congruente con menos 8. De vuelta tengo que siempre estoy hallando los valores de m. Uy, me refui. Entonces paren. Me pregunta 10 congruente con menos 8 módulo m. De vuelta, ¿qué voy a hacer acá? Hallar m, ¿no? Hallar los valores de m. Esa es la consigna. Hallar Claro. m. ¿Qué voy a plantear acá? Utilizando la definición de congruencia, podríamos escribir que m divide a 10 menos 8. Menos 8. Perfecto. Eso tengo que tener ese cuidado. Y entonces esto va a pasar si, solo si, el m, los valores que puede tomar el m, tiene que dividir a quién? A 18. ¿Sí? Uy. Entonces, incluso lo podría escribir con palabras. Entonces, ¿qué valores va a tomar m? ¿Son los divisores positivos de 18 o no? ¿Sí? M Sí. debe ser un divisor, o es cualquier divisor, vamos a escribirlo de otra forma. M, vamos a borrar esto, es, cualquier positivo de 18. Es decir, y ahí los escribo, a ver cuáles son. ¿Quiénes van a ser todos los divisores positivos? M, ¿qué valores puede tomar M? Vamos a poner M. 2, 3, 6, 9 y 18. Pará, dejé un espacio ahí. ¿Por qué dejé un espacio? Porque tengo el 1, no se olviden. El 1. El 2, el 3, ¿qué más me dijeron? El 6, 6, 9 y el 18. Perfecto. M igual a 9 y M igual a 18. En verdad tengo 6 posibles valores que puede tomar M y que hace que el 10 sea con el menos 8. ¿Sí? Entonces yo sé que para estos valores de M, estas congruencias son ciertas. Para otro valor de M, no. ¿Estamos de acuerdo?
Ven que es saber la definición y es muy sencillo, ¿sí? Y ¿estamos con el ejercicio 12? ¿Entendieron eso? Que usando la definición le encuentro condiciones al m, que en verdad digo, el m tiene que dividir a tal número, y entonces son los divisores positivos de ese número. ¿Sí? Así se resuelve el ejercicio 12. ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí? Por ahora, profe, no. Párenme si voy muy rápido. Yo con el afán de a lo mejor querer terminar de ver esto, los apuro, pero ustedes frenenme, chicos. Yo les hago así como que me vienen y ustedes no me ven, pero bueno. Otro ejercicio más que lo podemos hacer. Después vamos un ratito más a la teoría. Vamos a ir teoría práctico, teoría práctico. Pero el ejercicio 13 lo podemos hacer. En verdad podríamos estar haciendo toda la práctica, pero bueno, vamos a irme echando con la teoría. Fíjense el ejercicio 13. Este es un típico ejercicio de parcial, el 13. ¿Sí? Que es un típico ejercicio de parcial que ya hicieron algo ustedes de esto. Si bien no con congruencia, pero en la práctica 5, ay, no la tengo acá a mano, me parece que el ejercicio 4, el ejercicio 5, me decía, por ejemplo, si A tiene tal resto y tal cociente en la división, o por ejemplo, si A tiene tal resto, tiene resto 5 en la división por 7, por ejemplo. Y no sé qué pasa en la división de A por otro número. ¿Me entienden lo que les digo? Es como que me dan una información sobre un A y después me hacen una pregunta sobre ese A en otro sentido. O no me acuerdo bien cómo eran los ejercicios del práctico, pero es eso. ¿Y en qué me cambia esto? Que en vez de decirme, por ejemplo, A tiene resto 5 en la división por 7, me da esa información de otra manera. Por ejemplo, me está diciendo que A es congruente con 22 módulo 14. Pero me está dando una información sobre el A, ¿sí? En este caso me la da apelando a la definición de congruencia, pero me podría estar dando la definición del A de cualquier otra forma, ¿sí? Y después me pregunta cosas sobre el A, por ejemplo, ¿cuál es el resto de dividir A por 14, por 2, por 7? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ese es un típico ejercicio de parcial. Entonces, paren que lo escribo, no lo voy a escribir, pero como dice, fíjense que es una implicación. Si A es congruente con 22 módulo 14, entonces tengo que hallar el resto, ¿sí? O sea, no es demostrar una implicación, pero es, si pasa esto, entonces, ¿qué pasa en la división de A por 14? ¿Qué pasa en la división de A por 2? ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo como dato, esto es un dato, que A es congruente con 22, creo que módulo 7, ¿no? Sí, no, módulo 14. Para que copie remate. Módulo 14. Así que, bueno. Entonces, esto lo sé. Entonces, a ver, antes de largarme a ver lo que me preguntan, yo digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que A sea congruente con 22 módulo 14? ¿Qué información me da eso acerca del A? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de reescribir eso y después vamos a tratar de responder las preguntas que me hicieron. Pero mínimamente voy a usar la definición de congruencia. Entonces, fíjense, ¿qué significa que el A sea congruente con 22 módulo 14? ¿Qué significa? Por definición de congruencia. Esto sí, solo sí que. 14 divide a menos 22. 14 divide a menos 22. Acá no es lo mismo que antes, porque no sé quién es el A. ¿Se dan cuenta? Yo antes resolví este numerito, si tenía quién era el A, entonces decía, bueno, esta cuenta me da, entonces es cierto o no es cierto que el 14 divida a este, ¿sí? Entonces, acá no. Acá, como pasa esto, porque yo ya sé que esto pasa, esto va a significar que 14 divide a menos 22. Pero esto va a pasar sí, solo sí, y acá apelo a la definición, acá usé la definición de congruencia, ¿no? Y si acá uso la definición de la relación divide, fíjense que esto ¿qué va a significar? Significa que existe un K perteneciente al conjunto de los números enteros, tal que el A menos 22 es igual a 14 por K. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo, Diego? Es decir, que fíjense que yo al A lo pude escribir como 14 por K más 22. O sea, allá, fíjense. De esta información, de que el A sea congruente con 22 módulo 14, yo de acá pude obtener esta información. Que en verdad, al A lo pude escribir como 14 por K más 22. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto lo sé.
Esto lo sé y lo voy a poder usar donde lo necesite. ¿Sí? Es como que tener, y a ver, se les puede presentar, como les digo, a ver, ya les voy a hacer una pequeña práctica de repaso. Se les puede presentar esto a ver, el ejercicio 5, por ejemplo, o el 4, no me acuerdo el número, yo les podría haber dado la información que se las di en términos del resto, en términos de congruencia. Entonces, usando la definición de congruencia, en verdad obtengo la misma información que me dio ese ejercicio 5, no sé si me entienden, ¿sí? Porque en verdad, por el vínculo que tiene la relación congruencia con la relación de divide, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo esto, tengo que A, eso lo sé, A es 14 por K más 22, lo voy a escribir acá. Esto lo sé. A es 14, con K entero, ¿no? Existe un K entero, toda la historia, pero yo esto lo sé. ¿Qué me pide el ejercicio? Si me vuelvo al ejercicio, me dice, sabiendo que la pasa esto, y pude reescribir esto de otra manera, me dice, tres cosas me pide. Allá el resto de dividir A por 14. Después el resto, vamos a leerlo bien, dice, allá el resto de dividir A por 14. Después, allá el resto de dividir A por 2. Y después allá el resto de dividir A por 7. Entonces, fíjense, lo primero que me pide es, el A es eso, y me dice, lo primero que tengo que hacer es hallar el resto, no el cociente, el resto de dividir A por 14. ¿Sí? Yo sé que, les voy a ayudar con uno, después me ayuden con el otro. A ver, yo sé que A en la división por 14, por el algoritmo de la división entera, voy a tener un cociente y voy a tener un resto, ¿no? Entonces, yo sé que por algoritmo de la división entera, vamos a escribir por algoritmo, no hace falta que ustedes escriban todo esto, ¿no? Por algoritmo, ahí, de la división entera, yo sé que existe un cociente Q y un resto R, tal que el A en la división por 14 va a tener un cociente Q y un resto R. Entonces yo lo que me está preguntando es, bueno, este A, esto es A, este A en la división por 14, ¿quién es este resto? Me está diciendo, ¿quién es este resto? Entonces fíjense, yo al A lo tengo que poder escribir de esta forma, como 14 por Q más R. Hay algo que no estoy escribiendo. Entonces, ¿quién va a ser el resto? ¿Alguien me dice quién va a ser este resto? Yo sé que el A es esto, ¿no? Lo tengo escrito de esta forma. ¿Podría decir que el resto es 22? Porque No, fíjense. porque es mayor que 14. Perfecto. Entonces, a ver, acá lo que no escribí es que ese resto tiene que ser menor que 0, mayor o igual que 0, perdón, y menos que 14. Entonces, si bien yo acá, por todo lo que dije antes, el A se puede escribir como 14 por K más 22, no puedo decir que el 22 sea el resto, ¿sí? Pero sí, voy a tratar de esto que yo sé, porque esto es lo único que sé del A yo, lo que está recuadrado es lo único que sé del A, de esto tengo que poder tratar de deducir quién es el resto, ¿sí? Entonces, a ver, yo sé que el A es, esto lo sé, yo sé que el A es 14 por K más 22. Bueno, ¿quién va a ser el resto? ¿Qué hago para poder decir quién va a ser el resto? Sabiendo que el resto tiene que cumplir esta condición. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podríamos haciendo? ¿Se podría sumar y restar 14? Sumar y restar 14. Perfecto. O, está bien eso, y lo vamos a hacer porque vos me lo dijiste. O la otra sería al 22, que es lo mismo, fíjense, vamos a restar, primero resto y después sumo, y sumo 14. Que es un poco lo que veníamos haciendo antes, ¿o no? Entonces, fíjense, en verdad esto es A es igual a 14 por K, 22 menos 14, esto es, perdón chicos, soy lenta, más 8, más 14. En verdad, hubiese sido lo mismo, sumar y restar 14, está perfecto, la otra hubiese sido al 14, al 22 digo, ¿cómo lo escribo? Como 14 más 8, lo descompongo. ¿Y por qué es necesario que me aparezca este 14? Porque está perfecto lo que hicieron acá, sumar y restar 14, porque es necesario para poder este 14, aumentar el cociente en 1. Ahí el A, ¿qué va a ser? Va a ser, si saco factor común de estos dos términos, 14, me queda 14 por K más 1 más 8.
Entonces, esto vendría a ser el cociente, Q, no me interesa, y este va a ser el resto. Entonces, como logré escribir a A como 14 por un número entero, más 8, donde el 8 es positivo y es menor que 14, el algoritmo de la división entera que me dice que son únicos ese cociente y ese resto. Entonces, no me queda otra que este sea el resto. Entonces, en este caso, el resto de la división de A por 14 es 8. Entonces, fíjense, no me interesa quién es el A. El A es cualquiera, me voy para atrás. El A es cualquiera que sea congruente con 22 módulo 14. Pero yo sé que cualquier número entero que sea congruente con 22 módulo 14, en la división por 14 va a tener resto 8. Seguro que ese número va a tener resto 8. Cualquiera que sea congruente con 22 módulo 14, en la división por 14 va a tener resto 8. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende? A ver, esto un poco me parece que ya, no sé si igual que esto, pero de este estilo, mirando los restos, qué pasa, algo estuvieron haciendo en la práctica. Sí, profe, creo que era prácticas entre la actividad 4 y la actividad 8, si no me equivoco. Sí, sí, uno de esos ejercicios, no me acuerdo, no tengo la práctica ahora a mano, pero bueno, a ver, estamos con esto. Después que me pregunta, bueno, ayer el resto de dividir A por 14, ya dije, ¿qué hice? Ya dije es 8. Después me pregunta, ayer el resto de dividir A por 2. El A sigue siendo el mismo, chicos, ¿no? El A sigue verificando esto porque no, es congruente con 22 módulo 14. Entonces, en verdad, sigue pasando que A se escribe como 14 por K más 22. Pasa esto. Entonces, ahora me pregunta, ¿cuál es el resto de dividir A por 2? Es decir, yo de vuelta, por el algoritmo de la división entera, no escribo todo de vuelta, yo sé que van a existir Q y R, tal que, ¿qué pasa? El A se tiene que poder escribir como que en la división por 2, como 2 por Q más R, y donde el R ¿qué cumple? ¿Qué condición cumple el R en ese caso? El R tiene que ser mayor a 0 y menor a 0. ¿A quién? No te escuché, Menor a ¿menor a 14. quién? No, en este caso fíjate que es en la división por 2. Entonces tiene que ser menor que, estricto que 2, el resto. A ver. Porque ahora cambié, fíjense. Recién era hallar el resto de dividir A por 14. Entonces en la división por 14 tengo un cociente y tengo un resto, al A lo tengo que poder escribir de esta forma, donde el resto es siempre mayor o igual que 0 y menor estricto que 14. Acá me está diciendo hallar el resto de dividir A por 2. Entonces el algoritmo de la división entera me dice existen Q y R, cociente y restos, que son únicos, de forma tal que yo al A lo tengo que poder escribir como 2 por Q más R, donde el R tiene que ser mayor o igual que 0 y menor estricto que 2, eso me dice el algoritmo de la división entera, y que sé que va a existir, que es el que tengo que decir quién es, esto es lo que tendría que estar averiguando yo, ese va a ser el resto. Entonces, a ver, pero de vuelta, yo acá, esto es lo que conozco del A. Esta es la única información que tengo del A. Entonces, yo el A sé que es 14 por K, más 22. Y tengo que tratar de escribir al A de esta forma. A ver, fíjense, tengo que tratar de escribir al A, nunca lo marqué, ahí está, de esa forma, ¿sí? Así, como A, que es igual a 2 por algo, más algo, un R, donde el R verifique esta condición. ¿Se dan cuenta? Para así poder decir quién es el resto de la división de A por 2. ¿Sí, chicos? Entonces, bueno, pero a ver, ahora yo tengo que el A es 14 por K más 22. Eso lo sé y de ahí tengo que arrancar porque no tengo otra información sobre el A. Es la única información que tengo. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo reescribir a eso? A ver, ¿entienden la idea? La idea es, esto lo sé. Entonces yo, de esto que sé, tengo que tratar de escribirlo de esta forma. Con el R verificando esto. Y eso va a ser el resto. Bueno, ¿cómo hago? Primero lo que podríamos hacer, profe, es sumar y restar 14. Bueno, ¿pero por qué 14? Si yo, está bien, pues, como puedo hacerlo, pero yo quiero el 14
Yo voy a querer que haya un 14 ahí. No, ¿Qué voy a Primero querer que habría que haya? descomponer el 14 en 2 por 7 para que quede un 2. Exactamente, para que me aparezca este 2, yo quiero que me aparezca un 2 ahí. Uy, ya. Lo que dice el compañero está perfecto. Antes de largarme a sumar y restar algo, al 14 lo voy a escribir como 2 por 7. Convenientemente, el 2 por 7 por K más 22. ¿Sí? Esto es el 14. Convenientemente, para que por lo menos. A ver, no me importa quién va a ser el Q después. Mientras sea un número entero, no me interesa qué va a ser. Lo importante es que me aparezca por lo menos este 2. Ya ahí por lo menos me apareció un 2. Ahora, fíjense que, a ver, esto le podría poner K' si quieren, no le pongo nombre para. Pero esto es una sola cosa, a ver, vamos a poner. Esto es un entero hasta ahora. ¿Sí? Entonces yo podría estar diciendo, bueno, mira, yo ahí al A lo puedo escribir como 2 por un entero más 22. ¿El resto va a ser 22? ¿Está bien decir que el resto es 22? no, No está bien decir que el resto es 22, porque tiene que ser menor estricto que 2. ¿Qué 2? ¿Estamos de acuerdo que tiene que ser menor estricto que 2? Entonces, a ver ahora, el 2 ya lo tengo. Y la idea es lo mismo de recién, tratar de descomponer al 2 de alguna forma, ¿sí? Para poder pasarle al cociente, aumentar el cociente y ahí poder deducir quién es el resto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero no me tengo que olvidar que tengo este 2 adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese 22? En verdad, si uno tendría que sumar y restar, ¿qué tendría que sumar y restar? ¿Qué numerito si quisiera estar sumando y restando? ¿El 2 o no? claro. Como recién en la adición por 14, ¿qué fue lo que hice para saber quién era el resto? Empecé a sumar y restar, sumé y resté 14, y ahí dije que el resto era 8. Acá yo tendría que sumar y restar 2. Pero el tema es que si sumo y si resto 2, me va a quedar un 20, ¿o no? Podré aumentar el cociente 1, pero me queda en 20. Y sigue sin ser el resto. Es como que, a ver si se dan cuenta, tengo que sumar y restar varias veces el 2, no una sola vez el 2. ¿Sí? Para poder llegar a quién es el resto. Y si en vez de sumar y restar eso, ¿qué podría estar haciendo? ¿No puedo escribir el 22 de otra forma? Lo podremos estar escribiendo como 11 por 2. Perfecto. ¿Sí? En verdad tendría que, esto de sumar y restar, estoy sumando y restando 11 veces el 2, entonces por eso no lo hago. Pero en verdad, fíjense que entonces el 14 primero lo escribí como 2 por 7, esto es un por K. Más, y el 22 convenientemente lo escribo como 2 por 11, para que me aparezca este 2, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? ¿Para qué quise que me apareciera ese 2? Para poder asociar con el primer término y sacar factor común. Entonces, de este término tengo 2, de este término tengo 2, entonces saco de los dos términos factor común 2. Entonces me queda 2 por, de este término, del primer término me sobrevive el 7K, más, y del segundo término me sobrevive el 11. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo al A lo pude escribir de esta forma. ¿Sí? Esto es un 2, está horrible, pero es un 2. Lo pude escribir de esta forma, como, como 2 por esta cosa, como 2 por esta cosa. Bueno, así. Si yo ahí lo tengo escrito de esa forma. Hasta ahí llegué. ¿Me pueden decir quién es el resto ahí? 0. 0, perfecto. Fíjense que si yo a esto le llamo Q, esto es un número entero, que va a ser mi Q, que es el cociente. Entonces yo de ahí puedo decir, el A se pudo escribir, como 2 por Q más 0. Que no haya nada acá es un más 0. Entonces, en verdad, el resto, este va a ser el resto. ¿Puede ser el resto? Sí, porque es mayor o igual que 0 y menor estricto que 2. Entonces, a ver, el resto de dividir A por 2 es 0. A ver, para cualquiera que sea congruente con 22 módulo 14, para cualquiera que sea congruente con 22 módulo 14, me está diciendo que si yo al A lo divido por 2, tiene resto 0. Es decir, me está diciendo que el 2 siempre lo divide al A. Cualquiera de los A que verifique esta congruencia, me está diciendo que es un número par. ¿Sí? En otras palabras. ¿Estamos de acuerdo con eso? No importa todo ese análisis, pero el resto va a ser 0. ¿Lo ven que el resto es 0? Pero ven lo que hago yo. De la información que tengo de la información que tengo de la, porque es lo único que tengo, lo único que me puedo agarrar es esto que tengo acá arriba. De esta información,
Y sabiendo que al A lo tengo que poder escribir en la división por 2 de esta forma, trato de lo que sé, llevarlo a la forma que quiero. Y de ahí determino el resto. ¿Sí? Y por último, ¿qué me dice? Lo hacemos rápido, así nos queda hecho. Me dice, allá el resto dividir A, ¿por quién ahora? Por 7. ¿Sí? Entonces, de vuelta, a ver, siempre la misma historia. Vamos a hacer A. ¿Qué sé? Esto lo sé. Uy, no. Que A es igual a 14 por K más 22. Esto lo sé. Esto es lo único que sé que lo voy a usar. Lo sé. Esa es la información que tengo de la A. Y ahora, ¿qué me dice? Hallar el resto de dividir. Uy. A por 7. Entonces, a ver, ¿de qué forma, les pregunto, de qué forma yo tendría que estar escribiendo el A? ¿Sí? Pensando en el algoritmo de la división entera. ¿Cómo lo tendría que poder? El A se escribiría de la manera 7 por Q más R. Debería poder escribir al A, que lo excede en esa expresión, de esta forma, donde el R tiene que ser ¿qué? En donde el R debe ser mayor o igual a 0 y menor a 7. Menor estricto que 7. Perfecto. Entonces, a ver, para saber, mi objetivo es averiguar esto. ¿Quién es el R? Entonces, para poder saber quién es el R, tengo que poder escribir al A de esta forma. ¿Sí? Como 7 por un número, que no me importa, no sé quién va a ser el Q. El Q siempre va a venir escrito en función de ese K que tengo ahí arriba. Bueno, entonces tengo que poder escribir al A como 7 por Q más R para poder ahí decir quién es el R. ¿Y de dónde voy a partir? De esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo mismo de recién. Parto de lo que sé, parto de que A es 14 por, no, que no se les haga lío, más 22. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pensando lo que tengo que llegar. Podríamos reescribir al 14K como 7 por 2 por K. Perfecto. 7 por 2 por K, más, en principio, Más 22. dejo el 22 como está. Perfecto. Mínimamente acá, más 22, sí. Perfecto. Entonces, acá mínimamente me apareció este 7 que lo quiero. Bien. Entonces, lo pude escribir de esta forma, como 7 por algo más algo, por decirlo de alguna forma. ¿Puede ser el 22 el resto? No, porque tiene que ser, el resto tiene que ser menor estricto a 7. Bien. A ver, perdón que joda tanto, perdón la palabra, no, pero que sea tan molesta con lo del resto. No se olviden nunca la condición que tiene que cumplir el resto, chicos. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver. ¿Qué me dijeron? Bueno, el 22 no puede ser el resto, entonces tengo que seguir trabajando con esa expresión. Así no puede quedar. ¿Qué puedo hacer? Se podría escribir, profe, el 22 como 7 por 3 más 1. Exacto. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que quería que me dijeran. Podría estar sumando y restando 7, pero tengo que sumar y restar 7 veces, mentira, 3 veces el 7. Entonces lo mejor es eso, a ver, a ese 22, a ver, en la división por 7 va a tener un cociente 3 y un resto de 1, el 22, que es lo que me están diciendo ustedes. Es decir, el A es 7 por 2 por K más 3. Vamos a hacerlo al revés. Lo mismo. 7 por 3 más 1. ¿Estamos que esto es el 22? ¿Por qué lo escribí así convenientemente? Para que me aparezca un 7. Es decir, a ver, ¿cuántas veces entra el 7 en el 22? Y va a entrar 3 veces y me va a sobrar una. ¿Para qué lo escribo así? Para de estos dos términos, ¿qué hago? Sacar factor común 7. Entonces me va a quedar 7 por 2 por K más 1. No, mentira. Perdón, más 3. Más 3. 3 más 1. Todo más 1. Entonces, en verdad, esto que no me interesa quién es un número entero, va a ser mi Q, el cociente, ¿sí? De la división de A por 7. Pero la pregunta es, ¿quién va a ser el resto? 1. 1. ¿Está bien que el resto sea 1? Sí, porque es mayor o igual que 0 y menor que 7. Entonces, el resto de dividir A por 7 es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron bien lo que, en verdad, es un ejercicio que involucra el algoritmo de la división entera fuertemente y en un principio que utilizamos la definición de congruencia?
En verdad, la definición de congruencia, fíjense, la usé al principio, para poder escribir al lado de esta forma. Después me olvidé de la definición de congruencia y empecé a responder lo que me preguntaba el ejercicio y en verdad fuertemente estoy usando el algoritmo de la división entera, ¿sí? Para poder decir quiénes son los restos. ¿Entendieron, chicos, este ejercicio? Sí, profe, al 22 ahí se puede descomponer, es la única forma que se puede descomponer, por ejemplo, 20 más 2 y después descomponer el 20, no, sería lo mismo, ¿no es cierto? Mucho lío. Lo que pasa es que lo que quiero es que me aparezca el 7. En verdad, las formas de descomponerlas pueden ser muchas, pero poner que vos lo descompongas como 20 más 2. Después tengo que descomponer al 20 y en algún lado me tiene que aparecer el 7. Y después al 20, entonces lo voy a tener que descomponer como 14 y se te hace mucho lío. La idea es, a ese número, encontrar quién es el cociente y el resto en la división por 7, para que me aparezca el 7 y poder sacar factor común con el 7 del primer término. ¿Sí? A ver, formas de descomponer el 22 hay muchas. La que me sirve es esta. ¿Sí? Claro, está bien. ¿Sí? En verdad uno podría arrancar diciendo, bueno, sumo y resto 7 una vez, cuando sumo y resto 7 me quedó un 15, después sumo y resto 7 de vuelta, y me va a quedar el 8, después sumo y resto 7 de vuelta, y me va a aparecer el 1 que quiero, hasta llegar, como que voy achicando ese numerito que me va sobrando ahí, hasta llegar a que el resto cumpla esta condición, pero lo ideal es hacerlo así de una. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Después lo miran y me consultan, chicos, ¿sí? Bueno, a ver, algo que yo ya les anticipé un poco, es rápido esto, si bien es bien teórico, pero es rápido. La congruencia me define una relación en el conjunto de los números enteros y en verdad lo que vamos a probar es que esa relación es una relación de equivalencia. Más precisamente, si hay un número natural distinto de 0, en Z, o sea, fijo el M, un número natural distinto de 0. En Z defino la siguiente relación. Voy a decir que A se relaciona con B. Fíjense que estoy escribiendo la relación con la misma notación que utilizábamos cuando veíamos relaciones. Yo voy a decir A se relaciona con B, sí, solo sí. A es congruente con B, módulo M. Entonces, fijo el M, voy a tener una relación. Cambio el M, voy a cambiar la relación. El M está fijo acá, ¿no? Entonces digo, dos números enteros se relacionan, sí, solo sí son congruentes con ese módulo. Y esta, lo que vamos a probar rápidamente, es que es una relación de equivalencia sobre el conjunto de los números enteros. ¿Cuándo una relación era de equivalencia? No sé si se acuerdan, va a ser de equivalencia si cumple 3 propiedades. ¿Se acuerdan qué propiedades tenía que cumplir una relación de equivalencia? Ah, recuérdense que relación de equivalencia entra en el parcial, chicos, yo ya me estaba olvidando. Que era reflexiva, transitiva y no me acuerdo, profe, si era simétrica o simétrica. No, simétrica. De equivalencia era simétrica. Entonces, reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, chicos, me había olvidado de relación de equivalencia, yo por el parcial. No. Después vemos bien quién entra en el parcial. Bueno, demostración. Que tengo que probar que efectivamente R cumple esas 3 propiedades. Fíjense que qué significa. Por ejemplo, entonces yo tengo la definición. A se relaciona con B, si solo si A es congruente con B, módulo M, ¿no? Relación definida en los enteros. Entonces, ¿qué significa que sea reflexiva? Y que sea reflexiva va a significar que para todo A y B perteneciente al conjunto de los números enteros, ya estoy diciendo cualquier cosa, chicos. Si es reflexiva, el B no. No. Para todo A perteneciente a los enteros, A se tiene que relacionar con A. En verdad me parece que está con X ahí. ¿Y qué significa que A se relacione con A? Y que A sea congruente con A, módulo M. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendría que estar viendo. O sea, para que sea reflexiva tendría que estar viendo que para cualquier A es congruente con sí mismo, módulo M. M está fijo. Entonces, ¿será cierto que pasa eso? Bueno, me vengo acá, a ver, para ver la reflexividad que debemos probar. Lo que les estaba diciendo, que para todo número entero, le puse X acá en vez de A, X es congruente con sí mismo módulo M, en función, en virtud de la definición. Entonces, esto es lo que debemos probar. ¿Será cierto esto con un signo de pregunta? Bueno, veamos qué pasa. ¿Qué voy a usar acá? Fuertemente la definición de la congruencia. O sea, que A se relacione con B significa que A es congruente con B módulo M. Pero ahora, ¿qué significa que A sea congruente con B módulo M? Y significa que M divide a la resta. No me tengo que olvidar que esa es la definición de congruencia. Entonces, a ver acá. Esto va a pasar si, solo si, ¿qué pasa?
debemos estar viendo que en verdad m divide a la resta de estos dos, divide a x menos x, por definición de congruencia, ¿sí? Entonces, dado un x cualquiera, va a ser reflexiva si x congruente con x módulo m, pero que el x sea congruente con x módulo m significa que el m divide la resta. Pero si es x y x, la resta esa que me da 0. ¿Y es cierto que m divide a 0? Y sí. ¿Por qué? Porque ¿qué vimos? Que todo número entero divide el 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque podría decir existe k igual a 0, bueno, toda la historia, pero hemos visto ya que todo número entero es divisor del 0, o sea que el 0 tiene infinitos divisores. Entonces, como esto es cierto esto, es cierto que el m divide a x menos x, porque es cierto que el m divide al 0, y por lo tanto va a ser cierto que x es congruente con x módulo m. Y por lo tanto, es cierto que la congruencia, la relación de congruencia es reflexiva. ¿Están de acuerdo con lo que les acabo de decir acá? ¿Chico? Sí, profe. Bien. Sí, Me había profe. olvidado algo Yo también. porque no los veo y no sé si me están escuchando o no. Otra cosa que tengo que ver, me dijeron ustedes, que la relación de equivalencia es simétrica. ¿Sí? ¿Qué debemos estar viendo para demostrar que sea simétrica? ¿Se acuerdan la propiedad de simetría que me decía? Que para todo x y perteneciente a los enteros, si el x, en verdad, me vengo acá. ¿Qué significa que sea simétrica? Que sea simétrica, la definición de simetría en general es que para todo x e y perteneciente a z es si x se relaciona con y, entonces y se relaciona con x. Pero ahora, en virtud de la definición, cómo está definida la relación R, ¿esto qué va a hacer? Es probar que para todo x y perteneciente al conjunto de los números enteros, si x es congruente con y módulo m, entonces tiene que pasar que y sea congruente con x módulo m. ¿Sí? Entonces, en verdad, probar que sea simétrica por cómo viene definida la relación significa probar esta implicación. Que si x es congruente con y módulo m, entonces y es congruente con x módulo m. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos acá. Probar esta implicación por cómo viene definida la relación R. Entonces, como siempre la simetría es una implicación, voy a suponer el antecedente y tratar de llegar al consecuente. ¿Sí? Entonces suponemos que el x es congruente con y módulo m, y piensen que yo tengo que llegar a que y es congruente con x módulo m. Entonces fíjense, sale muy rápido apelando a las propiedades de divisibilidad. Entonces, yo tengo que el x es congruente con y módulo m. ¿Qué voy a usar ahí? La definición de congruencia. ¿Qué significa que sean congruentes módulo m? Y significa que el m divide la resta al de x menos y, por definición de congruencia. ¿Sí? Pero ahora me pasa el problema de la relación divide, ¿sí? Y fíjense que, no sé si se acuerdan de esta propiedad, que en algún lado, en alguna clase la vi, pongo que m. Si el m divide al a, entonces el m va a dividir al menos a, ¿sí? Y también teníamos otras cosas, y teníamos que el menos m dividía al a, y el menos m divide al menos a, hemos probado varias cosas, pero en verdad este primer pedacito que, si yo tengo que un número divide a otro, entonces ese mismo número divide al opuesto, ¿sí? Entonces, en función de esa, fíjense, apelando a esa propiedad que uno podría estar acá haciendo mucho más larga esta demostración y no estaría mal. Si no me acuerdo de esa propiedad de divisibilidad, uso la definición de qué significa que divide, que existe un K, toda la historia, y puedo llegar a lo mismo. Pero para hacerla más corta, usando esa propiedad de la relación divide, ¿yo qué tengo? A este numerito que es la resta, entonces va a dividir al opuesto de la resta. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces fíjense, yo tengo que... Uy, ya. Bueno, estoy haciendo lío. A ver, entonces yo tengo que el m divide a x menos y, entonces el m divide a menos x menos y. Y entonces, esto es lo mismo, operando de este lado, que el m divide a menos x más y. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Y esto es lo mismo que decir que el m divide al i menos x. ¿Sí? ¿Para qué hice esto de meter el menos adelante? Para poder dar vuelta y que me quede el i menos x. ¿Sí? Entonces de acá llego a que el m divide al i menos x, estamos que apliqué varias propiedades, ahí distribuí, después di vuelta, ¿sí?
Y como pasa a esto, si m divide al i menos x, entonces voy a decir que el i es congruente con x módulo m. ¿Sí? Y acá, ¿se acuerdan que el primer ejercicio Facundo me lo dijo al revés? En vez de decirme A menos B, me dijo B menos A, no sé si se acuerdan. Yo le dije, sí, está bien, pero veamos, usemos bien cómo es la definición. En verdad es lo mismo. En función de que es simétrica la propiedad, yo podría haber definido acá, cuando digo, por ejemplo, A es congruente con B módulo M, podría haber dicho que el M divide al A menos B, o podría haber dicho que el M divide a B menos A. ¿Sí? Entonces, a la definición o la usan así o la usan así, y va a ser lo mismo. Entonces, no estaba mal lo que había planteado Facundo al principio, es lo mismo, pero ¿por qué? Porque ahora yo sé que la relación es simétrica. Entonces, como sé que es simétrica, puedo o escribo esto, y va a estar bien de las dos formas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden eso, chicos? Sí, profe. Perfecto. Y por último, entonces ya es simétrica, genial. Y por último, que me falta probar, que la relación es transitiva. Fíjense, ¿se acuerdan la definición de transitividad? Era que para todo x, y z perteneciente al conjunto de los números enteros, si x se relacionaba con y el y se relaciona con z, entonces x se relaciona con z. Esta es la definición de transitividad. En función de cómo es la relación en este caso, ¿qué significa esto? Que si x es congruente con y módulo m, y el y es congruente con z módulo m, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el x sea congruente con z módulo m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que tendría que estar probando. ¿Sí? Escribo la transitividad en función de cómo ya viene definida la relación R. Entonces vengo acá y eso es lo que tendría que estar probando. De vuelta, chicos, siempre lo mismo. Esto ya a esta altura es como que esto ya es bastante sencillo. Es una implicación, tengo que suponer el antecedente y llegar al consecuente. Entonces supongo que X es congruente con Y módulo M y que el Y es congruente con Z módulo M. De vuelta, ¿qué voy a usar? La definición de congruencia. Primero, a ver, ¿qué significa que el X sea congruente con Y módulo M? Bueno, va a significar que el M divide al X menos Y. ¿Y qué va a significar que el Y sea congruente con Z módulo M? Y significa que el M divide al Y menos Z. De vuelta, yo tengo que llegar a esto, tengo que llegar a que el X es congruente con Z módulo M, y obviamente para llegar a eso voy a tener que usar la definición de congruencia. Digamos que de la definición de congruencia yo paso a la definición de divisibilidad, de la definición de la relación divide voy a poder usar propiedades o hacer algo, o usar la propia definición de la relación divide para poder llegar a algo en donde me aparece la relación divide y que me implique esto. Esa es la idea. De vuelta, chicos, como yo les dije acá arriba, yo podría estar diciendo, bueno, a ver qué significa que el M divide el X a la diferencia esa. Y podría estar diciendo, existe un K, tal, que, bla, bla, bla. Y acá podría estar diciendo, y existe un K', tal, que, y podría, como más a pulmón, sin recordar propiedades de la relación divide, podría estar haciendo la demostración, ¿sí? Pero a ver, ya que las sabemos a las propiedades y de paso las repasamos, no sé si se acuerdan, me parece que esta la probamos en el teórico, pero también después en el práctico. Por ejemplo, si M divide a A y M divide a B, entonces yo qué sé, M divide a A más B, divide la suma. En verdad, ¿se acuerdan que la demostramos en general? Que el M me dividía una combinación una combinación lineal entre el A y el B, me dividía el A por X más B por Y, eso lo probamos en general en el teórico, y después hicimos esta observación en el teórico, y no sé si esta propiedad no la volvieron a demostrar en el práctico. Entonces, la puedo usar. A ver, ¿me la tengo que acordar de memoria? Y no, porque si no me la acuerdo de memoria, la podría estar deduciendo acá, como que la volvería a hacer a la demostración acá dentro de este contexto. Entonces, lo importante es saber bien la definición de la relación divide, la definición de la relación congruencia, y después tal vez uno tenga que escribir más que el otro, no importa, pero se puede llegar a hacer. Pero en este caso, como me acuerdo de la propiedad, ¿yo qué digo? Como el M divide esta cosa, no sé quién es. Vamos a venir acá. A ver, fíjense, yo tengo que el M divide al X menos Y. Y el M divide al Y menos Z, fíjense. Entonces, el M divide algo, que vendría a ser como el A. Y el M divide a otra cosa, entonces yo puedo decir que el M divide la suma. El M divide al X menos Y más el Y menos Z. ¿Lo ven?
¿sí? Y si divide la suma, que ahí lo escribí, ahora operando, fíjense, si le saco los paréntesis que no son necesarios, el I se me va, entonces me va a quedar que el M divide al X menos Z, ¿sí? Y por lo tanto, si el M divide al X menos Z, ¿qué significa esto? Fíjense, M que está dividiendo la diferencia del X menos Z. Esto significa, por definición de congruencia, que el X es congruente con Z módulo M. Y por lo tanto, así quedó probado que la relación congruencia es una relación transitiva, más bien, como es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Bien. Esto entra en el parcial, ahora que no, chicos, me había olvidado esa parte. Entonces, cambié el parcial, me había olvidado de la relación de equivalencia. Gracias por hacerme acordar. ¿Qué es importante para el parcial? ¿Se acuerdan de los teoremas de relación de equivalencia? ¿Qué me decía? Si yo sobre un conjunto tengo definido una relación de equivalencia, entonces las clases de equivalencia me forman una partición del conjunto. Entonces, dado la relación de equivalencia, por ejemplo, finita, si yo sé que es una relación de equivalencia, voy a poder armarme las clases de equivalencia y armarme el conjunto cociente, y yo sé que las clases de equivalencia distintas van a ser una partición del conjunto. Y al revés, ¿se acuerdan de ese tipo de ejercicio? Esto es para el parcial. Si yo tenía una clase, tenía una partición de un conjunto, entonces, repasen esos ejercicios de la relación de equivalencia. Si tengo una partición, entonces voy a tener una relación de equivalencia asociada a esa partición de forma tal que las clases de equivalencia o el conjunto cociente, mejor dicho, coincida con esa partición. ¿Sí? Eso repásenlo. Bueno, en este contexto yo tengo sobre los enteros definido una relación de equivalencia que es la congruencia. ¿Sí? Y por lo tanto me va a generar una partición de ese conjunto de los números enteros. Para que observen un poco más esto, por ejemplo, a modo de ejemplo rápidamente, la demostración la hicimos para un M cualquiera, fijo, pero cualquiera, ¿sí? Entonces dije, A es congruente con B, módulo M, ¿sí? Sí, solo sí, bueno, no importa, pero digo, le hicimos en general que para módulo M, la relación congruencia es una relación de equivalencia. Si fijamos el M, por ejemplo, M igual a 4, tengo la congruencia módulo 4. Es decir, yo sé que el X es congruente con Y módulo 4, si solo si el 4 divide esta diferencia. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles serían las clases de equivalencia distintas. Para poder... Hicimos la demostración para un M cualquiera, pero ahora a los efectos de determinar quiénes son las clases de equivalencia, fijamos el M igual a 4. Entonces, yo ya sé que es una relación de equivalencia, la congruencia módulo 4, vamos a ver quiénes son las clases de equivalencia. Entonces arranco. No sé si se acuerdan de esto. A ver, ¿quién es la clase de equivalencia del 0? Y en la clase de equivalencia del 0 son todos aquellos elementos, números enteros, más bien, que se relacionan con el 0. ¿Qué significa que se relacionen con el 0? Significa que X es congruente con 0 módulo 4. ¿Sí? Entonces, en la clase del 0 van a estar a todos aquellos X que son congruentes con 0 módulo 4. Ahora bien, ¿qué significa, por definición de congruencia? Vamos a hacer por lo menos una clase bien y las otras las vamos a ver más rápido. Entonces, a ver, ¿qué significa ahora que la clase del 0, en la clase del 0 digo, van a estar todos aquellos X que son congruentes con 0 módulo 4. Ahora, ¿qué significa que X sea congruente con 0 módulo 4? Me voy a la definición. Eso significa que el 4 divide a la resta, divide al X menos 0. ¿Sí? Que es lo mismo decir que el 4 divide al X. Es decir, ¿sí? O el 4 divide al X o el X es múltiplo de 4. Ya de ahí podría haber dicho, fíjense, yo acá escribí este paso, en verdad son los números enteros, tal que el X se puede escribir como 4 por K, es decir, son los múltiplos de 4 los que están en la clase del 0. Y entonces, ¿quiénes van a estar? Por ejemplo, en la clase del 0, es infinita esta clase. Va a estar el 0, el 4, el menos 4, el 8, el menos 8, el 12, el menos 12, el 16, menos 16, están todos los múltiplos de 4 en la clase del 0. ¿Sí? Y eso es lo que me está diciendo acá. ¿Ven que en la clase del 0 están todos los múltiplos de 4? Sí, profe. Bien. Otra cosa. Fíjense. En la clase del 1, ¿quién está en la clase del 1? Van a estar en la clase del 1
De vuelta, es lo mismo, hago exactamente lo mismo, solamente que ¿quiénes van a estar en la clase del 1? Todos aquellos números enteros que son congruentes con 1, porque se tienen que relacionar con el 1. Entonces, a ver, recuerden esto, a ver, por ejemplo, me vengo acá. En la clase del 1, la definición de clase de equivalencia son todos los x, en este caso enteros, tal que x se relacionan con 1. Por eso de ahí digo, son los x pertenecientes a los enteros, y ahora ¿qué significa que se relacionen con 1? Y significa que x es congruente con 1 en módulo 4, por cómo viene definida la relación, en este caso. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué significa que x sea congruente con 1 en módulo 4? Por a x menos 1. ¿Pero qué significa que el 4 divida el x menos 1? Y significa que existe un k entero, tal que el x menos 1 se escribe como 4 por k, por definición de divisibilidad, de la relación divide. Pero entonces de acá, mi objetivo es saber quiénes son los x que están en la clase del 1. Entonces despejo, y en verdad, en la clase del 1 están todos los números x, enteros, ¿no? Que se pueden escribir como 4 por k más 1, con k un número entero. Entonces, fíjense que en verdad, ¿qué son estos números? Fíjense, son todos los números que en la división por 4 tienen resto ¿cuánto? Un resto de 1. Tienen resto 1. Entonces, fíjense, en la clase del 0 están todos los múltiplos de 4. Es decir, dicho de otra forma, son todos los números que en la división por 4 tienen resto 0. En la clase del 1 están todos los números que en la división por 4 tienen resto 1. Por ejemplo, el 1, el 5, el 9, el 13, ¿sí? Bueno, son todos los que tienen resto 1 en la división por 4 y me voy para los negativos también. Son infinitos también. Y eso es lo que dice ahí. Es decir, en la clase de 1 estarán todos los enteros que al dividirlos por 4 tienen resto 1. Bien. Ahora, ¿qué opinan? ¿Quién va a ver en la clase del 2? ¿Se animan a decirme algo? Resto 0. Fíjate, me voy para atrás. En la clase del 0 están los que tienen resto 0. En la clase del 1 están los que tienen resto 1. En la clase del 2 Tendría el resto 2. en la división por 4 puede ser 2 el resto, ¿no? Entonces, si uno hace, lo paso rápido, chicos, me paran, pero fíjense que son las mismas cuentitas que antes. Es qué significa que el x sea congruente con 2, es que el 4 divide al x menos 2, entonces va a existir un k, y entonces al x lo puedo escribir como 4 por k más 2, y entonces esto significa que en la clase del 2 van a estar todos los que tienen resto 2 en la división por 4. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Ahí Claro. están ejemplos, serían. Y en la clase del 3, ya les dije, pero bueno, pare. ¿Quiénes van a estar en la clase del 3? Si yo hago lo mismo, fíjense que es lo mismo, ¿eh? Es más, copié y pegué. Tienen los valores con el resto 3. Bien, entonces repasemos. En la clase del 0 van a estar todos los que tienen resto 0 en la división por 4. En la clase del 1 van a estar todos los que tienen resto 1 en la división por 4. En la clase del 2 van a estar todos los que tienen resto 2 en la división por 4. En la clase del 3 van a estar todos los que tienen resto 3 en la división por 4. Y en la clase del 4, ¿quiénes van a estar? Los elementos que tengan un resto 4 en la división por 4. Bueno, si uno sigue la lógica, está bien. Ahora, en la división por 4, ¿un número puede tener resto 4? Claro. 0. No, claro, no puede tener resto 4, porque a ver, esperen que me voy a la pizarra. En la división por 4, un x, en la división por 4 yo lo puedo escribir como 4 por q más r. Pero el r tiene que ser mayor que 0 y menor estricto que 4. Entonces ya, en la clase del 4 no van a poder estar, en verdad, no pueden estar los números, no puedo decirlo así, no pueden estar los números que en la división por 4 tienen resto 4. Si tendría un resto 4, ¿qué va a pasar con ese resto? ¿Qué dijiste, Diego? En verdad el 4 se lo puedo asociar a quién, a esto, ¿no? Claro. Si acá tuviese un 4, en verdad esto se lo enchufo acá, aumento 1 en cociente, ¿y qué me va a quedar el resto? O sea, a ver, si yo lo tengo al x de esta forma, si yo el resto al x lo tengo así, supónganse que llega a eso. ¿Qué voy a hacer? En verdad el x lo voy a poder escribir como 4 por q más 1, ¿más quién? Más 0, ¿no? Sí. Entonces ahí está lo que dijiste, Diego, vos. En verdad van a estar de vuelta los múltiplos de 4. Vamos a verlo, paren. Fíjense, si yo me voy a la clase del 4,
Se las hice rápido acá, ustedes lo tienen bien todo esto, pero fíjense, estoy haciendo lo mismo. ¿Qué significa que el X está en la clase del 4? Significa que el X es congruente con 4 módulo 4. Significa que el 4 divide la resta. Por definición de la relación divide, hago, llego a esto, fíjense. Llego que X es igual a 4 por K más 4. No puedo decir que el 4 es el resto. Entonces, le aumento 1 al cociente, y en verdad esto lo puedo llamar 4K', supóngase, es un entero, entonces me queda que X es igual a 4 por un entero. ¿Y estos quiénes son? Los múltiplos de 4. Es decir, son todos los números que tienen resto 0 en la división por 4. Entonces, en verdad son estos. Entonces, si yo miro, la clase del 4 coincide con ¿quién? Con la clase del 0. Aparte, yo qué sé, que el 4 ya estaba en la clase del 0, porque lo había dicho acá, fíjense, que el 4 estaba en la clase del 0. Y no sé si se acuerdan, bueno, no importa ahora, pero ¿se acuerdan que si dos clases tenían intersección no vacía, entonces las clases eran iguales? Era una propiedad que habíamos visto de las clases de equivalencia. Entonces, si yo ya sé que el 4 está en la clase del 0, entonces yo qué sé, que la clase del 4 va a ser igual a la clase del 0. A ver, si yo sé que el 5, por ejemplo acá, está en la clase del 1, ¿eso qué me va a estar diciendo? Que la clase del 5 va a ser igual a la clase del 1, ¿me entienden? Porque hago todo el mismo proceso. Podría armarme la clase del 5, pero cuando me armo la clase del 5, hago esto como hice con la clase del 4 y me va a quedar más un 1, entonces me va a quedar que son los números que tienen resto 1 en la división por 4, ¿sí? Porque el 5 tiene resto 1 en la división por 4. Entonces, al estar el 5 en la clase del 1, entonces, al tener dos clases, la clase del 5 y la clase del 1, intersección no vacía, eso me está diciendo que las clases tienen que ser iguales porque es una propiedad que demostramos, ¿sí? Y entonces, y después, a ver, en la clase del 2 está el 6. Entonces, si el 6 está en la clase del 2, es porque la clase del 2 tiene que ser igual a la clase del 10. Igual a la clase del 6, digo, igual a la clase del 10, igual a la clase del menos 10. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, eso es un poco lo que está diciendo acá. ¿Sí? Dado que el 5 pertenece a la clase del 1, podemos asegurar que esas clases son iguales. Y entonces, en verdad, ¿cuántas clases de equivalencia distintas voy a tener? 4. 4, que son, como representantes de las clases, ¿quién tomo? Clase del 0, clase del 1, clase del 2 y clase del 3. Que son, ¿qué? Los posibles restos que tiene un número en la división por 4, que son 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces esas son las 4 posibles clases de equivalencias, ¿sí? Y entonces el conjunto cociente, Z cocientado con esa relación congruencia, van a estar formados por estas 4 clases de equivalencia. La clase del 4, la clase del 1, mentira, la clase del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. En verdad, cuando a Z lo particiono, el conjunto, si esto es una partición de Z, ¿no? Cuando a Z lo particiono con la relación congruencia, en verdad se acuerdan que el conjunto cociente normalmente lo denotábamos así, Z cocientado con la relación. En verdad acá, la relación congruencia lo denoto así, Z sub 4. Z sub 4, entonces, es cuando a Z lo particioné, ¿con quién? Con la relación congruencia módulo 4. Si yo ahora les pregunto, ¿quién va a ser Z sub 6, por ejemplo? ¿Qué va a ser? Este es el conjunto cociente, Z sub 6, el Z debería ser así, bueno. Z sub 6 es el conjunto cociente asociado a la relación de congruencia, a la relación de equivalencia que sea la congruencia módulo 6. O sea, yo acá tengo que A se relaciona con B, si solo si A es congruente con B módulo 6. ¿Quiénes van a ser las posibles clases acá? Un poco pensando en lo que pasó con el M6. Esto es cuando el M6. Cuando el M4 ya dije quién era. ¿Y cuando el M6? ¿Cuántas clases de equivalencia? Tendríamos el 2, el 3 ¿Y nadie más? y el Estarían todas las clases 6 del y el 0 8. hasta el 5. Claro, eso, Facundo. Fíjate lo que dijo tu compañero, que no sé quién habló, pero en verdad, en la clase, fíjate, cuando hice Z sub 4, que en verdad particioné los enteros con la relación congruencia módulo 4, tenía 4 clases de equivalencia distintas, que eran la clase del 0, la del 1, la 2 y la del 3, que eran los posibles restos que tenía un número entero en la división por 4. Si ahora estoy que el M6, las clases de equivalencia de vuelta van a ser 6, y van a ser ¿quién? La clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5, que son ¿quién?
¿Qué tomo como representante? Los posibles restos que tiene un número en la división por 6, ¿sí? Entonces, esto se llama Z6. Es particiona el conjunto de los enteros utilizando la relación congruencia módulo 6. Entonces, tengo la clase del 1, la del 2, la del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Sería repitiendo lo que hicimos recién, lo mismo, ¿sí? Bueno, y esto se puede hacer en general, yo no sé si tiene mucho sentido ahora. Bueno, acá le está diciendo que la relación congruencia módulo 4 particiona 7 en 4 conjuntos. Recuerden eso, que el conjunto cociente en verdad es una partición del conjunto sobre el cual está definida la relación, en este caso es los enteros, ¿sí? En general, la relación, y esto es, en general, la relación congruencia módulo M, no sé si tiene sentido que se los haga en general, después de último lo pueden leer solos. Fíjense, para un A que es menor estricto que el M, si repito lo mismo que hice antes, fíjense que estoy haciendo lo mismo, me queda en verdad que en la clase del A, como el A es mayor que 0 y menor que el M, como cumple esta condición, si uno repite esto, en general para cualquier M, en la clase del A, ¿quiénes van a estar? Todos aquellos números enteros que tienen resto A en la división por M. Y entonces, en la división por M, un número entero tiene M posibles restos, que son del 0 al M menos 1. Perdón si voy rápido en esta parte, pero me parece que es como decírselo en general lo que ya veníamos diciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, así la relación congruencia módulo M particiona Z en M conjuntos, cada uno de los cuales tiene, es decir, en la misma clase de equivalencia, en una clase de equivalencia van a estar todos los números enteros que tienen el mismo resto en la división por M, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas clases de equivalencias voy a tener? Voy a tener M clases de equivalencias distintas, que son los posibles restos que tengo en la división de un número entero por M. ¿Y cuáles son esos posibles restos? Son 0, 1, 2, plin, 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 hasta M menos 1, ¿sí? Y si tomo a estos, puedo tomar a estos como los posibles representantes de esas M clases de equivalencia. Entonces, Z sub M, ¿sí? Que es el cociente, asociado a ¿qué relación de equivalencia? La relación de equivalencia módulo M, es lo que veníamos diciendo, voy a tener M clases de equivalencia distintas que son de 0 hasta M menos 1, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Que es lo mismo que les traté de decir acá con el Z6, ¿sí? Fíjense, el Z6, ¿quiénes van a estar? Hasta el M6 en este caso, y entonces tengo hasta la clase de equivalencia hasta la M menos 1, que son los posibles restos que tengo. ¿Me siguen, chicos? Si quieren, esto lo detenemos un poco más. No sé si es necesario. Es tratar de generalizar esto que estamos diciendo para un M cualquiera. ¿Sí? Sí, se va entendiendo, profe. Bien, perfecto. Bueno, y a ver, otra forma de escribir las clases de equivalencia, pero es una cuestión de notación esto. Por ejemplo, si denotamos con R sub M, fíjense, R sub M de X, ¿a qué? Que sea el resto de en la división por M de X. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo denoto así, este numerito es el resto que tiene la división por M, el X. Entonces, en la clase de la, que la puedo denotar así, fíjense, la clase de la, o con la rayita arriba de la clase de la, van a estar todos aquellos números enteros que tienen resto A en la división por M. ¿Sí? Eso va a ser la clase de la. ¿Sí? Estamos en la clase de la, están todos los que tienen resto A en la división por M. Sigo generalizando lo mismo, y en función de eso hay una definición alternativa a la congruencia, que fíjense que dos números son congruentes, módulo M, porque si son congruentes porque van a estar en la misma, si dos números se relacionan es porque están en la misma clase de equivalencia, ¿no? Y si dos números están en la misma clase de equivalencia, que es porque son congruentes, entonces van a tener el mismo resto en la división por M, ¿sí? Entonces eso me surge otra definición alternativa, porque yo qué digo, a ver, no tengo más, yo digo, la definición que vimos es esta, es que A es congruente con B, módulo M, si, solo si, M divide A menos B. Pero otra definición alternativa, esto pasa si, solo si, R sub M de A es igual a R sub M de B. Es otra definición que me está diciendo que A y B son congruentes módulo M, si, solo si tienen el mismo resto, A y B tienen el mismo resto en la división por M. Entonces me da otra definición de congruencia. Tranquilamente, ahora sabiendo esta definición, podría haber estado resolviendo el ejercicio 11, 12, 3, bueno, todos los ejercicios en función de con esta definición, ¿sí? Mirando los restos, ¿sí? Entonces son congruentes dos números si solo si tienen el mismo resto en la división por M.
Normalmente se puede probar que estas dos definiciones son equivalentes, ¿sí? Pero en verdad no lo vamos a hacer, otros años se hace, pero en verdad no los quiero cargar tanto con ese tipo de demostración, es bastante sencilla la demostración, es usando las definiciones simplemente, pero no es nada complicado, pero no lo vamos a hacer. Y bueno, a ver, continuando un poco, bueno, esto es lo que decía, es decir, A es congruente con B módulo M si solo si tiene el mismo resto A y B en la división por M, ¿sí? Y ahí nos vamos al ejercicio 14 de la práctica, que son demostraciones. Vamos a tratar de hacer algo, por lo menos, no sé si no vamos a terminar hoy. ¿Tienen algorítmica después? Chicos, ¿tienen introducción a la algorítmica a las 4? ¿O no? Profe, ahí en el chat le pusieron que sí. Ah, bien, bien, bien. No, yo era por si me iba hasta las 4 y 5, algo como para, si podíamos terminar hoy mejor, pero bueno, vemos. Es para no cargarlos el jueves a la mañana, que sé que rinde. Bueno, a ver, vengo acá. El ejercicio 14, son propiedades de congruencia. De última podemos hacer, por ejemplo, hagamos el 14.1 y les dejo las otras de deber. Se las voy a dejar de deber para que las hagan solas y las consulten. Me las pueden consultar a mí o se las pueden consultar a alguna de las chicas. En cualquier horario de consulta lo hacen. Entonces, fíjense, la primera propiedad me dice esta, es el ejercicio 14. Que si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces como que A más C va a ser congruente con B más D módulo M. Vamos a escribirla acá en la pizarra. Entonces, ¿cómo es? Si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces tengo que probar que A más, no, que A más C es congruente allá con B más D, si no estoy mal, módulo M. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo que probar en el ejercicio 14. Es una demostración. Fíjense que, bueno, yo les puse veremos propiedades porque así está en el teórico. En el teórico están enunciadas, no están demostradas las propiedades en el apunte teórico. Yo tranquilamente en un final le podía estar diciéndole, demuéstrenme tal propiedad de congruencia, chicos. ¿Sí? Y las tienen que saber. O sea, tienen que saber que algo estamos haciendo en el práctico y que si no logramos demostrar todas en el práctico, les queda como ejercicio para el final. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo hago demostrar esto? Lo que les quiero decir es que yo ya sé que valen, no me está preguntando si valen. Sé que valen, me dice, pruebe que vale esa propiedad. En este caso, la de la suma. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacerlas entre todas. ¿Qué es? Es una implicación esto, ¿no? Es una implicación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para demostrar esto? Suponer el antecedente. Exacto. Perfecto. Supongo el antecedente, entonces supongo, ¿y qué supongo? Que A es congruente con B módulo M y que C es congruente con D módulo M. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a usar la definición de congruencia. Voy a usar la primera que di porque es la que más la que más incorporada tengo, por lo menos yo. Entonces, a ver, ¿qué significa que A sea congruente con B módulo M? Y esto significa, por definición de congruencia, que M divide a B menos A. Y ahí lo puse al revés. Vamos a hacerlo bien. Es lo mismo, porque es simétrica, ¿se acuerdan? Pero vamos a escribirlo así. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que C es congruente con D módulo M. Entonces, ¿esto qué significa? Que el M divide a C menos D. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En verdad, puedo seguir un poco más. ¿Esto qué va a implicar? Fíjense, ¿esto qué va a implicar? Que el M divide al A menos B. ¿Qué significa que el M divide al A menos B? En verdad, yo acá estoy pensando que... En verdad esto me sale rapidísimo, chicos. Me sale rapidísimo usando ¿qué cosa? No sé si se dan cuenta rápido. A ver, ¿qué cosa? Fíjense, yo sé que el M divide al A menos B y el M divide al C menos D, entonces puede dividir a la suma, ¿o no? De una, lo puedo decir.
¿Se dan cuenta de lo que les digo? Supone que no me dé cuenta. O sea, vamos a hacer uno porque después para los otros no les va a servir. Suponete que yo no me dé cuenta. A ver, estamos lo que les digo. Yo de acá podría decir que el M divide al A menos B más el C menos D y tratar de acomodar esto para poder llegar a esto. Pero ponle que yo no me doy cuenta de eso. Y lo borro. ¿Qué voy a usar? Voy a usar lo siguiente. A ver, este 1, ¿qué significa 1? 1 significa que existe K perteneciente a los enteros, tal que A menos B es igual a M por K, ¿o no? Y la hipótesis, esta es la hipótesis 1, ¿no? Hipótesis 1. Y esta es la hipótesis 2. Todavía estoy con las hipótesis, no hice nada. Y 2, ¿qué significa? Que existe un K' perteneciente a los enteros, tal que, me perdí acá, C menos D es igual a M por K'. Hasta ahí me siguen. Eso lo sé yo. Puedo usar todo eso. En verdad, podría ser un poquito más de acá. Entonces, podría estar diciendo, por ejemplo, despejar. Bueno, ahí lo vemos. Ahora. Hasta ahí estamos. Supuse el antecedente. ¿Qué significa? Que A es congruente con B módulo M y que C es congruente con D módulo M. ¿Qué significa? Que A es congruente con B módulo M significa esto. Y que C sea congruente. En resumen, llego a esto usando la definición de divisibilidad. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe, yo justo iba a preguntar eso. Ahí abajo se usó la definición de visibilidad, ¿no? Sí. De divisibilidad. ¿Sí? Esto es. Uy, paren, que no estoy escribiendo. Esto es. Ya. Ahí. Esto es por la definición de la relación divide. Y acá también, por definición de la relación divide. Acá usé la definición de congruencia y para pasar de acá a acá, la definición de la relación divide. Estas son mis hipótesis. A ver, ¿yo qué quiero probar? Y como siempre, vamos a escribir un poco qué queremos probar, porque de la galera no vamos a sacar nada. Yo quiero probar que, ¿cómo es? A más C es congruente con B más D módulo M. Es decir, ¿qué quiero probar yo? ¿Qué me dices? ¿Qué quiero probar? Cierre de la suma. No, no. Pero digo, por la definición de relación de congruencia. No, en verdad esto es como que. No, es una propiedad. O sea, no sé, no tiene nombre. La propiedad. Puede ser que sea A más C menos B más D. Divisor de M, M de A divide más A. M divide. Eso es lo que tendré que probar. Eso es lo que tengo que ver. Yo quiero probar que esto es congruente con esto. Pero es decir, tendré que estar probando esto, que M divide esas restas. Que es lo mismo. Bueno, entonces a ver, ¿y qué significa esto? Esto sí, solo sí, ¿qué cosa? Sí, solo sí, fíjense, existe un K segunda perteneciente a los enteros, tal que A más C menos B más D es igual a M por K segunda, ¿no? Esto es lo que tengo que ver. A ver, esto es lo que tengo que ver, que es equivalente a ver esto, que es equivalente a ver esto. Entonces yo tendría que estar escribiendo esto, ¿no? Que el A más C menos el B más D, con el menos, con todo con paréntesis, ¿no? Se escribe como M por K segunda. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es quiero Sí. probar, no probé nada, es quiero probar esto. Probar esto es equivalente a esto y probar esto es equivalente a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a partir de este lado, voy a partir de esta expresión. Entonces, a ver, no es que voy a partir de esta expresión de la galera, voy a partir de esta expresión en función de lo que quiero llegar. Entonces, fíjense, voy a partir de, para que me olvide ahorita partir. Parto de A más C menos B más D. Parto de esto y voy a tratar de llegar a que esto se escribe como M por algo. ¿Pero qué tengo para usar ahí? ¿Qué tengo para usar? Las hipótesis, ¿o no? Me voy para atrás. Acá están las hipótesis. Esto es lo que sé del A, del B, del C y del D. O sea, ¿es lo único que sé o no? Sí. Podría haber despejado, por ejemplo, de acá el A, de acá el C, y ir y reemplazarme en la otra. O directamente. A ver, no hay una sola forma de escribir esto, chicos. Eso que les quede claro. Yo parto de esto porque quiero llegar que esto es M por algo. Bueno, pero fíjense, yo esto lo puedo escribir como que
como A, saco los paréntesis, menos B menos D, ¿o no? Y esto en verdad es igual a que, asociando convenientemente a A menos D más C menos D, ¿o no? Eso de que partí yo ahí es lo mismo que esto. Pero ahora voy a usar la hipótesis 1 y la hipótesis 2, ¿no? Porque la hipótesis 1, ¿qué me dice? Podríamos reescribir esta expresión en la forma como la planteamos en las hipótesis. Fíjense, A menos B, por la hipótesis 1 es M por K. Y C menos D es M por K', ¿no? Entonces yo vengo, por cómo lo escribí acá, esto va a ser igual a M por K más M por K'. Y esto en verdad, ¿a qué va a ser igual? A M por K más K', ¿no? Y esto va a ser mi K segunda. Entonces esto es igual a M por K segunda. Entonces efectivamente puedo escribir a esta resta como un múltiplo de M. Y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el M divide a la resta. Divide a A más C menos B más D. Y si divide la resta, esto significa que el A más C, que el A más C es congruente con B más D módulo M. ¿Lo ven? A ver, yo lo hice así, pero yo lo hice así. Otro tal vez, estamos que de acá, yo les quise, ¿por qué se los quise hacer? Como diciendo, a ver, si no me acuerdo de las propiedades de la relación divide, no importa, yo lo hice igual. Lo que tengo que saber bien en claro es la definición de la relación divide. ¿Sí? Yo sabiendo la definición, yo de acá la otra forma hubiese sido despejo el A, despejo el C, por ejemplo, y después sí siempre tengo que tener en claro que tengo que probar, porque si no de la galera no sabemos las cosas. Y de acá parto de esto y yo podría haber reemplazado, en vez de asociar así convenientemente, podría haber reemplazado el A por lo que es, el C por lo que es, y se hubiesen dado cuenta que llegó a lo mismo. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene que largarse a escribir las demostraciones. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo pueda suponer el antecedente. Bueno, tengo que usar sí o sí la definición de congruencia. Uso la definición de congruencia y después, bueno, a ver, ¿qué quiero probar? Y lo reescribo de otra forma en la que quiero probar, para saber, para agarrarme de algo. Y bueno, después trato y tengo que usar las hipótesis. Fíjense que no es mucho, es más una cuestión algebraica. Es fuertemente tuve que saber la definición de congruencia, la definición de la relación divide y después alguna cuentita algebraica y ya está. ¿Sí? ¿Me siguieron con este ejercicio? A ver, no lo voy a poder terminar. No voy a poder terminar todo lo que quiero dar, pero déjenme cerrar el teórico, así el jueves no les doy teórico y después me consultan estas demostraciones en consulta. ¿Sí? Tampoco es que en el parcial los voy a tirar a matar con las demostraciones, chicos, de congruencia. No. Pero sí se tiene que saber bien la definición de congruencia, eso sí. Otra definición, fíjense, otra propiedad que me parece que en el práctico están unificadas, 1 y 2, es que si A es congruente con B módulo M y C es congruente con D, entonces la resta A menos C es congruente con B menos D. Fíjense que siempre es el mismo módulo, ¿sí? Otra propiedad que es fácil de demostrar es esta. Estas dos háganlas. Estas dos son todas fáciles, pero háganlas sí o sí. ¿Sí? Fíjense que A es congruente, si A es congruente con B módulo M, entonces A por C es congruente con B por C módulo M, o sea, para cualquier C entero, ¿sí? Eso que me está diciendo. Por ejemplo, a ver, qué sé yo, no me acuerdo más, pero no quiero decir una congruencia que no sea, una de las del principio. Había una que si 100, una que no me acuerdo bien, 100 cuadrado es congruente con 100 módulo 3, entonces, en virtud de esa propiedad, qué sé yo, 5 por 100 cuadrado es congruente con 5 por 100 módulo 3. ¿Se dan cuenta? Le puedo multiplicar cualquier numerito que va a seguir la congruencia, cualquier número entero. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta propiedad. Después está esta propiedad, que es la del producto. Si A es congruente con B módulo M, está un poquitito más difícil de probar, y C es congruente con D módulo M, entonces, si multiplico A por C, va a ser congruente con B por D módulo M, ¿sí? Y después esta propiedad que, esta no está en el práctico, se las agregué ahora del teórico. En verdad, para demostrar esto, se demuestra usando inducción, ¿sí? Después el que tiene ganas, esto como un asterisco, el que tiene ganas lo hace y me lo muestra, ¿sí?
me está diciendo que si A es congruente con B módulo M, entonces A a la N es congruente con B a la N módulo M, ¿sí? Para cualquier N natural. Y M es natural, pero fijo, ¿sí? Entonces la inducción, una forma de probar esto es por inducción, haciendo inducción sobre N, ¿sí? No es difícil la demostración, pero, bueno, esa sería la ayuda que les doy. Entonces, a ver, les queda como tarea, por lo menos esta la de la resta, estas son del estilo del 1. Entonces traten de mirar esta demostración, el 14.1, para hacer los otros. Más que nada es esto. Esta de inducción, bueno, no importa si no la hacen, ¿sí? Debe estar en el CRIC, calculo la demostración. Incluso estas también, chicos, deben estar las demostraciones, las pueden mirar del libro, pero la idea es que se pongan y hacer un poco, y que entiendan bien la definición de congruencia, ¿sí? Y fíjense, bueno, no por último, pero está este ejercicio del práctico. Ay, chicos, yo quiero terminar y... Fíjense, ¿qué me dice ese ejercicio? En verdad está usando este es el último ejercicio del práctico. No sé qué prefieren, lo veamos ahora rápido o, bueno, de última del jueves a la mañana. No sé qué prefieren, chicos. Sería, de mi parte, profe, sería mejor que lo hiciéramos el jueves a la mañana, por una cuestión de que puedan estar todos, por si alguno se tiene que ir ahora y está explicando algo, y a lo mejor se te van. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Habló Facundo solo, no sé el resto. Pero vamos a cortar acá. El jueves a la mañana vamos a terminar. Traten de pensar solos, ya sé que rinden el jueves a la tarde. O bueno, de última vemos. Yo les escribo por Classroom. De última vemos cuando terminamos estos ejercicios. Si no es el jueves a la mañana, que rinden a la tarde, será el viernes, chicos. ¿Sí? Pónganse después de 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Sería otra alternativa. El viernes rendimos la promoción, profe, algo. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde rinden los de promoción, profe, en El cálculo. viernes a las 2 de la tarde. Bueno. Entonces, ya una clase tendría que ser o a la mañana muy temprano o muy Sí, o a la después. tarde. Sí. Bueno. Bueno, estamos en contacto. Pero a ver, lo importante. Paren que me voy de acá. ¿Entendieron la definición? En verdad, los ejercicios más importantes para el parcial son los que ya hicimos. Ay, paren que acá. ¿Entendieron la definición de congruencia, chicos? Bueno, eso es lo que quería, eso es lo importante. De última, vemos si terminen de leer el teórico solo, que queda una hojita del teórico. Terminen de leer el teórico solos y... Parece que no puedo dejar de presentar. Y cualquier cosa me consultan. Lo importante, a ver, esto de las clases de equivalencia, de las congruencias, es porque fuertemente lo importante, lo último que les termina de decir, el último pedacito del teórico, es que, a ver, en computación, ¿qué trabajan las computadoras? Con números binarios, chicos. En verdad, los números binarios, si uno los mira, en verdad trabajan con el z sub 2. El z sub 2 es a los enteros, los particiono en dos clases de equivalencias, en las que tienen resto 0, ¿no?, en la división por 2, o en las que tienen resto 1 en la división por 2. Eso va a ser el z sub 2. Entonces, en verdad, es un poco, ¿por qué es importante tanto la congruencia? Porque las computadoras trabajan con aritmética modular, porque a lo mejor en la computadora no se puede ingresar números enteros muy grandes. Ustedes saben mejor esto que yo. Por eso la computadora, si bien uno ingresa un número, en verdad cuando opera con números binarios. Binarios en ese sentido, que tienen resto 0, resto 1, ¿sí? Dos ceros y 1 son los dígitos que admite. Bueno, eso, trabaja con aritmética modular y eso es lo más importante. Por eso la importancia de la congruencia en computación. ¿Sí, chicos? Eso es un poco lo que dice al último, por ahí lo pueden leer solos. ¿Sí? De última en consulta terminamos de ver estos dos últimos ejercicios. Ya después les aviso bien. Chicos, si tienen, qué clases tienen esta semana en función de que el jueves rinden para no cargarlos tanto. Y les aviso bien los horarios de consulta, les aviso bien cuándo terminamos de ver esto. ¿Sí? Bueno, eso, chicos. Un poco. Okay, ¿Estamos?
Bueno, les aviso todo. Bueno, ahora ya sí que van a estar concentrados en rendir el jueves, los que rinden cálculo, no sé si rinden todos, así que suerte el jueves. Y después, chicos, viernes, sábado, domingo y lunes, no sé, no duerman y estudien, por favor, que les vaya bien el martes que viene en Introducción al Álgebra, sí, ya está. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos. Que anden Nos bien. vemos, profe. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao, adiós.